Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy hablaremos del síndrome de Meniere. Las integrantes son Catalina Álvarez, Fernanda Álvarez, Camila. Introducción, caso clínico. Paciente de 45 años, sexo masculino, presenta en su historia clínica ataques de vértigo, donde asegura que todo alrededor le da vueltas. El paciente comenta que se marea demasiado, incluso causándole vómitos, por lo que debe dejar lo que estaba haciendo, que normalmente es trabajar, para ir a su casa y estar en cama, ya que estar de pie o en movimiento se le es casi imposible. Estos episodios ocurren repentinamente cada cierto tiempo y duran aproximadamente 30 minutos a una hora. En un comienzo presentaba un episodio de vértigo por mes y últimamente se han ido intensificando a 3 episodios aproximadamente por mes. Además, presenta síntomas de tinnitus, ya que el paciente dice sentir todo el tiempo un tipo de zumbido en el oído izquierdo. Y además nombra también que se ha dado cuenta que no escucha tan bien como antes con este mismo oído izquierdo. También presenta congestión auditiva cuando sufre estos ataques, ya que el paciente nombra que siente el oído tapado. Todo esto ha ido con un año de evolución según el paciente. Sin embargo, acudió a un profesional otorrinolaringólogo hace 7 meses cuando uno de sus ataques fue tan fuerte que le impidieron mantener el control de su vehículo, provocando un accidente menor del cual salió ileso. En cuanto a la audición de su oído izquierdo, que es el más afectado, se ha concluido a través de la audiometría que en los meses que se ha atendido, esta ha ido empeorando. El paciente presenta lateralidad diestra y nivel de enseñanza media completa. Se desempeña como taxista y su estilo de vida no es muy saludable, ya que su trabajo le demanda la mayor parte del día y no le permite ejercitarse o comer sano. De hecho, normalmente su dieta se basa en comida rápida, con cigarrillos alternados entre comidas y al llegar a su casa, unas 5 veces al día, indica el paciente. Además, el paciente asegura no consumir alcohol. Anatomía y fisiología de la enfermedad. Como muestra la siguiente imagen, el oído se separa o divide en 3 porciones: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo es la parte más externa del oído. En ella se encuentra el pabellón auditivo y el conducto auditivo externo. Su función es conducir ondas hacia el oído medio, dado que es la parte del oído que se encarga de recoger el sonido del exterior para conducirlo hacia el oído interno. El oído medio es una cavidad casi cuadrada, ubicada en el interior de la porción petrosa del hueso temporal. Las ondas de este son captadas por el oído externo, que hace vibrar el tímpano, que moviliza la cadena de huesecillos del oído medio, es decir, martillo, yunque y estribo. Por la platina del escribo aplicada sobre la ventana oval, la vibración se transmite a la pirámide coclear. Y ahora nos enfocaremos en la anatomía del oído interno. Este se encuentra situado en el centro de la pirámide petrosa del temporal, formado por un conjunto de cavidades óseas que contiene las estructuras del laberinto membranoso. En este último encontramos el órgano sensorial coclear y los receptores sensoriales vestibulares. Empezaremos con el laberinto óseo. Es una cubierta de hueso formada por 3 capas: periostal, encontral y endostral. El vestíbulo es una cavidad central del laberinto óseo. Tiene forma ovoide aplanada y corresponde a la mitad posterior del fondo del conducto cognitivo interno. Anatomía patológica de la enfermedad de Meniere. La base patológica de esta se mantiene en el eardrops encefálico. La membrana de Reisner se abroma hacia la rampa vestibular y el sáculo desciende. Esta distensión puede provocar una distorsión anatómica del utrículo, de las ampollas de los canales semicirculares y del conjunto coclear. Otros cambios anatopatológicos del oído interno que se describen son la fibrosis vestibular, que es la aumentación de tejido fibroso en el vestíbulo bajo la platina y el sáculo, responsables del signo de Wegener, o de la fístula, que se observa en 1/3 de los pacientes. Las lesiones de las neuronas se refiere a la pérdida de las fibras nerviosas de la lámina espiral óseas.
lesiones celulares sensoriales, que es pérdida de células ciliadas tipo 2 en las crestas ampulares y en las ambas máculas. Se atrofia las células de soporte del órgano de Corti y hay una distorsión y atrofia de la membrana tectoria. Y también alteraciones en el saco endolinfático y en el acueducto vestibular. El movimiento de la perilinfa comienza una onda viajera, la cual tiene su máximo desplazamiento en un punto específico y dependencia de la frecuencia de la estimulación. De esta manera, la alta frecuencia estimula la cóclea en el área más próxima al estribo y la baja frecuencia estimula en la zona más alejada de esta. Esta distribución se denomina como distribución tonotópica. El punto de desplazamiento máximo se refiere al movimiento de la membrana basilar que sostiene al órgano de Corti y al desplazamiento de los cilios de las células ciliadas. Este es el último evento mecánico de la audición. La célula ciliada es un transductor porque hacen los impulsos mecánicos en impulsos eléctricos. El cambio de frecuencia se transmitirá por una variación de la fibra, porque su periodo de refractarios es de 1 en 1000. La intensidad depende del número de fibras estimuladas, lo que es la función de las células ciliadas. Estas se estimulan en forma aparentemente diferente. A intensidad suave lo hacen las células ciliadas externas, a una mayor intensidad las células externas en mayor número, y las internas solo cuando las intensidades son superiores. La primera neurona de la vía auditiva está compuesta por las células del ganglio espiral, de las cuales se extienden prolongaciones que se distribuyen en las células ciliadas por un lado y por el otro lado se van combinando con otros para así formar el nervio coclear. El nervio se localiza en el conducto auditivo interno y penetra a nivel del ángulo pontocerebeloso en el área bulboprotuberencial y se divide en dos troncos. Algunos ingresan al núcleo auditivo ventral y otros ingresan al lado dorsal. De ellos salen otras fibras. Se vuelven a dividir en dos grupos con números similares. Uno sube por el mismo lado y el otro entrecruza al lado contrario. A nivel de la corteza cerebral hay dos áreas auditivas primarias, las cuales se encuentran en el fondo de la cisura de Silvio, a ambos lados, en el llamado lóbulo de la ínsula. Incluso si la estimulación se realiza en un solo oído, estas áreas se estimularán simultáneamente. La situación de entrecruzamiento de la vía auditiva significa una baja probabilidad de lesión auditiva por daño de origen central. La función del sistema vestibular es compleja. Los canales semicirculares descubren los cambios de posición en el sentido angular, es decir, detectan los giros en los tres ejes del espacio. Por el contrario, el utrículo y el sáculo, al tener sus máculas, la agrupación de células neuroepiteliales en el piso en el caso del utrículo y en la pared medial en el caso del sáculo, descubren los cambios de posición o aceleraciones lineales horizontales, lo cual lo hace el utrículo, o las verticales el sáculo. El neuroepitelio de las crestas ampulares y de las máculas están conectados con la primera neurona de la vía vestibular a través de unas sinapsis colinérgicas, y esta a su vez hace sinapsis con la segunda neurona a nivel del bulbo raquídeo. En los núcleos vestibulares, como se mencionó anteriormente, al menos 3 vías importantes surgieron de allí. La vía vestíbulo-oculomotora es responsable del nistagmo, es la que coordina o influye entre los sistemas vestibular y oculomotor. Esta vía se conecta con el núcleo del sexto par contralateral y con el núcleo del tercer par craneal ipsilateral. La vía vestíbulo-cerebelosa es la responsable de notificar al cerebro sobre el acontecer vestibular y el cerebro modula y coordina las respuestas vestibulares. La vía vestíbulo-espinal informa al aparato locomotor sobre la situación vestibular y elabora respuestas y reflejos posturales, destinados a conservar la posición del cuerpo en el espacio. Los conductos cocleares contienen dos tipos de líquidos, la perilinfa y endolinfa. La perilinfa, que contiene una composición iónica similar al medio extracelular, baña las rampas timpánica y vestibular. La endolinfa, que llena el canal coclear, presenta una composición única en el organismo. La composición de los fluidos cocleares. Una particularidad de la cóclea reside en la composición única de la endolinfa. De hecho, este líquido que baña la rampa media está enriquecido en potasio, con 150 milimolares, contiene muy bajo sodio, 1 milimolar y presenta niveles mínimos de calcio, 20 a 30 micromolares. Si observamos la imagen en color azul podemos ver la perilinfa, la cual baña las rampas vestibulares, que está marcada con un número 1, y la timpánica con un número 2. La endolinfa, aquí en color verde, es el líquido de la rampa media o canal coclear, muy rico en potasio secretado por la estría vascular y que posee un potencial positivo de más de 80 milivoltios con respecto a la perilinfa.
Aquí podemos notar que solamente en la superficie del órgano de Corti, o sea, específicamente en los estereocilios de las células sensoriales, está inmersa en la endolinfa. Perilinfa. Existen dos tipos de perilinfa, la perilinfa de la rampa vestibular y aquella presente en la rampa timpánica. Ambas poseen una composición iónica que se asemeja a la del líquido cefalorraquídeo, que es rica en sodio con 140 milimolares, pobre en potasio con 5 milimolares y calcio solamente tiene 1,2 milimolar. La fuente de la perilinfa vestibular difiere de la que da origen a la perilinfa timpánica, mientras que la perilinfa vestibular proviene del plasma a través de una barrera hematoperilinfática. La timpánica se origina en el líquido cefalorraquídeo. Endolinfa. La endolinfa se genera a partir de la perilinfa. El potencial endococlear representa la suma de dos potenciales, un potencial positivo debido a una secreción de potasio por la estría vascular de 120 milivoltios y un potencial negativo ocasionado por la difusión pasiva de iones de potasio de las células ciliadas con 40 milivoltios que se pone de manifiesto luego de una anoxia. Exámenes. Para poder diagnosticar la enfermedad de Meniere, primero debemos realizar una batería de exámenes, la cual es la siguiente. Primero se debe realizar la prueba de estimulación calórica, luego una audiometría, una electrococleografía, una electronistalmografía y una evaluación completa del octavo par craneal. Estimulación calórica es un examen en el que se utilizan diferentes temperaturas para diagnosticar un daño en el nervio acústico. Este nervio se encarga de la audición y del equilibrio. Este examen también busca el daño en el tronco encefálico. Pero, ¿cómo realizamos este examen? Para realizarlo necesitamos introducir agua fría o caliente en el conducto auditivo externo. Cuando el agua fría entra al oído y el oído interno cambia de temperatura, debe causar un movimiento ocular rápido de lado a lado, llamado nistagmo. La audiometría. Esta prueba se realiza para ver cuál es el nivel de pérdida de audición en pacientes con la enfermedad de Meniere. Para realizar la prueba se utilizan sonidos modificados en su intensidad y tono. La intensidad es el volumen que tiene el sonido y se mide en decibeles. Y el tono se refiere a si es agudo o grave. Evaluar o reconocer la actividad de la cóclea luego de un estímulo sonoro. La electronistalmografía o videonistalmografía es una prueba con la que evaluaremos el nervio auditivo y el oculomotor para ver cómo están funcionando los reflejos oculares. Primero se colocarán parches alrededor de los ojos, sobre, debajo y al lado de cada ojo. Luego aplicaremos agua o aire frío dentro del canal auditivo en momentos separados. Los parches registrarán los movimientos de los ojos. Al aplicar agua fría, los ojos se deben mover de lado a lado. Al aplicar agua caliente, los ojos deben ir al sentido del agua y luego alejarse de manera lenta. La evaluación del octavo par craneal es una batería de exámenes, en la cual se medirá el nivel auditivo, el equilibrio, entre otras cosas. Algunas pruebas que se pueden realizar aquí son el examen de Rinel y Weber para la audición o una audiometría. También se puede realizar una nistalmografía o una prueba calórica. Como también se puede realizar la prueba de Romper. Datos relevantes de la bibliografía. La mayoría de los casos se presentan en personas adultas y solo al 0,4% de la población infantil. Aunque no existe una causa definida de esta enfermedad, algunas investigaciones la asocian a la formación de hidros endolímpicos a nivel del conducto coclear y el sacúlo del oído interno. Y esta es la única anormalidad anatómica encontrada en estos pacientes. Los síntomas de la enfermedad de Meniere resultan de la
acumulación de líquido en una porción del oído interno conocida como el laberinto. En la enfermedad de Meniere, la acumulación del líquido en el linfático y el laberinto interfiere con las señales y el equilibrio de aducción normales que van del oído interno al cerebro. Existen dos patologías que pueden ser secundarias al Meniere: el síndrome de Lermoyes, que es un tipo o una variante del Meniere, que está acompañada de tinnitus y pérdida auditiva, donde luego ocurre una crisis de vértigo, como es común en el Meniere. Sin embargo, en esta se mejora la audición. Luego tenemos el fenómeno de Tulio, donde hay mareos, náuseas, nixtasmos y ciertas frecuencias indica lesión laberíntica periférica, donde existe una ventana extra que claramente es patológica. Diagnóstico diferencial. Vértigo posicional paroxístico benigno. Esta patología es uno de los trastornos vestibulares más frecuentes en personas adultas y su principal característica es presentar crisis de vértigos de algunos segundos o minutos, los que son provocados por ciertas posiciones de la cabeza. Presenta también nictasmo, que son los movimientos de los ojos involuntarios, rápidos y repetitivos. Las crisis se dan normalmente al levantarse o acostarse. Y también el nictasmo puede ser de tipo rotacional, horizontal o vertical, dependiendo de cuál canal esté afectado en el oído interno. A continuación, veremos similitudes y diferencias que existen entre las patologías vértigo posicional paroxístico benigno y la enfermedad de Meniere. Una de las claras similitudes entre los síntomas presentes en ambas patologías son las crisis de vértigo que provocan, causando normalmente desestabilidad en los pacientes, complicando en varios ámbitos el tener una calidad de vida normal. Además, en ambas patologías es posible observar el nictasmo y normalmente se presentan en adultos estas patologías. Por último, en lo que se asemejan estas patologías es que no presentan una causa definida, ya que en el caso del vértigo posicional se dice que se produce por el desplazamiento de las otoconias en el oído interno, ya que éstas flotan en los canales semicirculares y envían información al cerebro sobre la posición de la cabeza, pero aún no está muy claro qué pasa con estas partículas para que la información no llegue correctamente al cerebro ni tampoco qué lo produce. Ahora, ¿en qué se diferencian? Con un buen diagnóstico debería ser clara la diferencia entre ambas patologías, ya que lo principal es que en la enfermedad de Meniere existe una pérdida auditiva además de las crisis de vértigo, lo que quiere decir que hay un daño en la parte auditiva y vestibular del oído interno. En cambio, en el vértigo posicional solo existe un daño en la porción vestibular. Además, siendo más específicos, sabemos que las crisis de vértigo posicional pueden durar de segundos a minutos, mientras que en la enfermedad de Meniere, estas crisis pueden llegar a durar incluso semanas. También, y por último, es una diferencia el hecho de que en la patología de vértigo posicional puede haber un indicio de cuándo va a ocurrir la crisis, ya que se produce por ciertos movimientos que realiza la cabeza. En cambio, en la enfermedad de Meniere no existe ningún tipo de indicio de algo que pudiera desencadenar las crisis, sino que pueden ocurrir en cualquier momento y situación. No se recomienda pautar una cirugía o fármacos intratimpánicos sin haber instaurado el tratamiento medicamentoso al menos por un periodo de 6 meses, puesto que la mayoría de los pacientes no requieren otro tipo de intervención. De hecho, un 20 a 40% de los casos necesitan un tratamiento quirúrgico o intratimpánico para resolver el vértigo incapacitante del paciente. Específicamente, la instauración del tratamiento médico se pauta con los siguientes objetivos: reducir el número y la gravedad de los ataques del vértigo, eliminar o mejorar la fluctuación de hipoacusia y de la intensidad del acufeno, mejorar los síntomas crónicos y minimizar su efecto en la calidad de vida de los pacientes, acufeno y desequilibrio. Prevenir o controlar la reacción psicoemocional, depresión, ansiedad, etc.,
que a menudo acompaña a los pacientes con grados más graves de la enfermedad. El tratamiento, por tanto, debe ser conservador. Se comienza siempre por fármacos que mejoran la sintomatología vestibular, auditiva, de desequilibrio o psicológica. En otras ocasiones, fármacos o cirugías para reducir la presión del fluido o destruir las estructuras del oído interno. También se utiliza la descompresión del saco endolinfático o seccionar el nervio vestibular. Hasta la actualidad, la enfermedad de Miner no tiene cura, por lo que el tratamiento va dirigido a resolver los síntomas que provocan las crisis y las secuelas que caracterizan a la enfermedad.